La semana pasada lo veíamos y lo escuchábamos a Claudio Trevisono. Él es psicólogo, especialista en niños autistas. Y hablamos de la violencia. Antonio Bonfatti, el ex gobernador, hablaba siempre de la violencia interpersonal, ¿no? Y como psicólogo de niños, Claudio, ¿qué sociedad te estás viendo? ¿Cuál es la conducta que tienen los chicos contemporáneos? Bueno, es un hecho, en realidad, vos, cualquier docente que hables, le preguntes, niños con problemas de conducta en el aula, 15 años atrás, niños con problemas de conducta en el aula hoy, o 20 años atrás hoy, y todo el mundo te va a decir que el incremento es muy marcado. Entonces, claramente, evidentemente vamos a una sociedad que la violencia va a ser cada vez mayor, porque eso es lo que se ve en la célula que nosotros manejamos, que son las aulas. Consulta por problemas de conducta, yo empecé a trabajar hace muchos años, desafortunadamente. Consulta que uno tenía por problemas de conducta 15 o 20 años atrás eran mucho menores. Ahora es un tema que realmente uno colapsa si trabaja con problemas de conducta. Colapsa porque hay niños, hay muchísima demanda para ese tipo de consulta. Entonces vamos a una sociedad cada vez más violenta, a mí no me caben dudas de eso. Bien, ahí lo estábamos viendo a Claudio Trevisono, psicólogo. Hablábamos de la violencia social, ¿no? Hay una sociedad violenta. ¿Cuál es el rol de las drogas? Las drogas generan la violencia, se toman para contenerla una vez que ya es irrefrenable. La familia, volvemos a la familia. Esta familia desmembrada, las familias ensambladas. Yo sé que esto puede generar violencia en algunos que están mirando y dicen, bueno, yo tengo una familia ensamblada y no somos violentos. Naturalmente esto no es así. Pero ¿tiene que ver todo esto también? Normalmente los niños que, a ver, esto por favor no quiero exagerar, pero claro, niños que tienen muchas dificultades de comportamiento van a tener muchas más probabilidades de tener problemas de este tipo que otros niños. La razón también tiene que ver con que normalmente se van a asociar o se van a juntar con niños de similares características y eso es un caldo de cultivo en donde es mucho más proclive al consumo de drogas cuando son adolescentes, ¿no? ¿Qué está faltando entonces en esta sociedad? ¿Qué valores se han suprimido para que caigamos en esto que estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que hay evidentemente, esto es totalmente especulativo lo que yo te voy a señalar, pero evidentemente venimos de una sociedad en donde la religión tenía un papel muy significativo, donde la familia era una familia tradicional y eso se está como desmembrando, se está quebrando y no parece haber, digamos, algún sistema que lo sustituya eficazmente. La familia hoy día, mira, vamos a ponerlo en claro, digamos, vos tenés familias ensambladas, como hablábamos recién, entonces cuando los papás están separados se pelean entre ellos y eso puede ocurrir, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel de los niños? Bueno, compiten a ver quién tiene mayor favor de los hijos, ¿no? Entonces nadie se anima a decirles que no, nadie se anima a frustrarlos, nadie se anima a negarles cosas, ¿eh? Ellos quieren, digamos, congraciarse. Entonces, ¿límites van a poner? Probablemente no. Este es un ejemplo. Esto lo podemos reproducir en un montón de situaciones más. Yo recuerdo que si yo tenía algún problema en el colegio, en mi casa la maestra tenía razón. Ahora es exactamente lo contrario, ¿verdad? El niño es el que tiene razón. Siempre. Esto es lo más habitual. Entonces, tenés padres que no tienen demasiada autoridad porque quieren ser amigos de los hijos y no quieren que los hijos se enojen con ellos. Tenés docentes que están muy limitados en la autoridad que tienen sobre sus alumnos. Otros directamente no quieren tener autoridad sobre sus alumnos. Yo he tenido varios docentes que me han planteado en innumerables ocasiones que las reglas en el aula las construyen entre todos, me decían, en primer grado, reglas elementales como no comer dentro del aula o no llevar juguetes. Yo creo que hay reglas que no se pueden construir entre todos con un niño de 7 años, ¿verdad? Hay reglas que son reglas que sí deben ser impuestas, explicadas pero impuestas, ¿no?
Bueno, hoy estamos con Claudio Trevisono, que es psicólogo. Estamos hablando de la violencia, señores, por si usted recién se engancha. Ya nadie pone reglas en esta sociedad, ¿no? Ni los padres, ni los docentes. Entonces, la ausencia de reglas, de normas, de orden, trae consecuencias. ¿Cuáles son? Cada vez hay menos autoridad. No tenés autoridades. Básicamente un niño de 9 años que tiene alguna dificultad de comportamiento, ¿qué figura de autoridad tiene? En muchos niños que uno ve, no tienen figura de autoridad. Y a veces los terapeutas son la figura que más respetan en términos de autoridad. Y curiosamente son los que más límites les ponen, ¿verdad? Esto es totalmente especulativo lo que yo te digo, pero claramente ocurre en la sociedad. Hay docentes con mucha menos autoridad que antes por un montón de situaciones. Tenemos miedo de tomar medidas, tenemos miedo de poner sanciones. La sanción está muy mal vista, no hay sanciones en nuestra sociedad. Si bien las sanciones existen, como hablábamos antes, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, ordenar el tránsito sin sanciones o el pago de impuestos sin sanciones. A nadie se le ocurriría, sería un disparate pensar a partir de ahora no hay más multa, no hay más controles, no hay más multa, cada uno queda librado a su libre albedrío. Exacto, y lo que vamos a hacer es conversar con la gente cuando viole las normas. A todo el mundo eso le parecería que sería una anarquía. Sin embargo, a nivel de comportamiento social y a nivel de violencia, vivimos sin normas. Como te explicaba o como hablábamos previamente, ¿verdad? Estos chicos que mataron a Fernando, probablemente estos chicos en el colegio deben haber manifestado conductas agresivas, no pasó nada, nadie tomó una medida con ellos. Hablaron, les explicaron y les hablaron y les explicaron y les hablaron y les explicaron. En la secundaria hicieron lo mismo, nadie tomó medida. Probablemente en su ciudad natal hayan hecho lo mismo reiteradamente de menores y no tomaron medidas. Y ahora la medida que se va a tomar es cadena perpetua. Entonces pasamos de no tomar medidas a pedir una medida de cadena perpetua. Por la misma conducta, ¿qué es lo que cambió? Que en este caso, infelizmente, mataron a una persona. Pero probablemente antes podría haber ocurrido también, digamos, ¿sí? Probablemente el comportamiento ha sido muy similar. Agreden físicamente, golpean. En este caso murió una persona y se pide una medida como la cadena perpetua, que por supuesto me parece fantástico que se pida. Pero lo que estoy señalando es que pasamos de nada a cadena perpetua. Estamos con el psicólogo Claudio Trevisono. Ahora bien, Claudio, para evitar consecuencias trágicas, ¿no?, que son inevitables, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde empezar? En la educación de los niños, orientar la educación hacia una cuestión de autonomía y de valores. Esto se puede hacer, hay procedimientos para hacerlo. También se podrán hacer cosas a nivel judicial con las familias. Yo creo que realmente cuando uno tiene un niño, esto se ve mucho en nuestra ciudad. Chicos con mucha conducta agresiva en el colegio. Y la verdad es que no hay herramientas para manejar esa situación. Los docentes no las tienen. Y las necesitamos. Y necesitamos formar docentes. Probablemente necesitemos ayuda de la justicia también. Trabajar con los padres. Enseñar a los padres cómo manejar el comportamiento. Esas son medidas. Hablar solamente no creo que mejore la situación de violencia que vivimos. Y muy bien, Claudio Trevisono, psicólogo. Hablábamos de violencia la semana pasada, de autismo. ¿Por qué tenés tanta competencia? ¿Por qué tantos jóvenes se inscriben en las carreras de psicología? Desconozco la razón de eso. Sé que, bueno, yo estuve ausente trabajando en esta ciudad un tiempo, ahora volví otra vez con mi matrícula, que es 294, y no sé por qué matrícula van ahora, pero creo que estamos arriba de los 3.000, no, la verdad que no sé, pero sí es cierto que cada vez hay más gente que estudia psicología. Evidentemente no voy a señalar quién, pero yo el otro día estaba comiendo
en una chopería afamada aquí hace un par de meses, y entonces empiezo a preguntar en la mesa y pregunto quién va al psicólogo, y todos iban al psicólogo. Éramos como 8 personas y todos iban al psicólogo, así que evidentemente parece que si bien hay una sociedad psicótica. hay más estudiantes, también hay mucha más demanda que antes del psicólogo, ¿no? Yo no conozco muy bien ese territorio porque yo solamente trabajo con niños. Sí, pero más que al psicólogo te dicen voy al analista, suena más naif. Probablemente, sí. No, eso hoy día la gente no tiene inconveniente en reconocer que va al psicólogo. No es como antes que se asociaba a estar loco o algo así. Hoy día me parece que la gente con problemas existenciales, digamos, va al psicólogo. Entonces quizás a eso se debe que hay una creciente población de psicólogos, ¿no? Porque hay demanda, evidentemente.